Entramos en 5, 4, 3, 2. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Claudia Rodríguez y los saludo desde acá del área de Chicago. Hoy un día muy especial para mí porque les voy a presentar uno de mis primeros testimonios. Soy parte del equipo del doctor Sholko y de un proyecto maravilloso que nos vino a traer mucho aprendizaje, desde la parte emocional, desde la parte de lo importante que es la salud física. Y que creo que este primer testimonio me enamoró del proyecto y supe lo importante que era valorar la salud, lo que es la prevención. Espérenme un segundo, porque por aquí se desconectó. Denme un segundo. Puede ser que esto estamos en vivo y ahora sí. Me disculpo, me disculpo, me disculpo. Lo que pasa es que se desconectó el sistema y me estaba avisando. Bueno, como les decía, este testimonio pues es de mi hermana, que le agradezco a la vida por ella. Yo siempre viviendo en agradecimiento porque fue un proceso muy largo y que yo creo que las primeras ocasiones, si no más recuerdo, Euni, nosotros no entendíamos qué era lo que tenías. No, ni siquiera recuerdo cuándo inició esta situación de salud y que en ese momento cuando mi mamá nos avisa de lo complicado que había sido, cómo se complicó tu situación, es que yo creo que es la primera vez que entendí lo importante que es algo tan vital como respirar. Y me encantaría que empezáramos por esa parte. ¿Cuándo inicia esto, Euni? Porque no lo recuerdo. Ujú. Esto, bueno, primero pues agradecer, la verdad es que cuando tienes la oportunidad de compartir algo que le puede ayudar a otras personas a partir de tu experiencia, pues se agradece siempre. Yo te agradezco que me des la oportunidad. Esto inicia hace 9 años. Yo quedé viuda y la necesidad de, pues, de seguir solventando mis necesidades y las de una niña en ese entonces de 12 años me hizo poner un autolavado y yo me puse a lavar carros, para no tener que contratar tanto personal. Entonces, pues yo soy asmática desde niña, eh, controlada desde los 9 años y jamás volví a tener un evento de asma. El estar en contacto con la humedad todos los días, porque yo abría mi negocio a las 6 de la mañana y lo cerraba a las 10 de la noche, y estar expuesta a los químicos que yo utilizaba para lavar, porque yo me metía abajo de los motores, de los carros, perdón, para lavar motores, para engrasarlos, y el absorber todos esos químicos de aceites, lubricantes, jabones, utilizaba químicos para lavar asientos y demás. Yo no me daba cuenta el daño que me estaban haciendo. Un día simplemente llegué a casa después de haber cerrado y cuando desperté estaba en un hospital únicamente con el 2% de capacidad pulmonar. Yo escuchaba todo, yo escuchaba cuando el neumólogo que me atendió en urgencias, afortunadamente en un muy buen hospital, porque quizás si hubiera ido al IMSS o al ISSSTE me hubiera muerto. Yo Así llego es. a un muy buen hospital privado aquí en Morelia y el neumólogo le avisa a una de mis hermanas que si yo tenía hijos, que, que estuviera listo porque había tenido yo un paro respiratorio a las 5 de la mañana, que mis pulmones estaban colapsados y que además estaba asociada mi crisis asmática con una depresión. Y yo todo lo escuchaba, yo decía, están locos, o sea, yo no estoy deprimida porque yo estaba trabajando, yo estaba ocupada. Al día siguiente que llegué con las cenizas de mi esposo, yo me puse a trabajar, entonces yo decía, yo no estoy deprimida. El tiempo me ha llevado a saber y entender que también hay depresiones activas. Entonces yo estaba en un proceso de depresión activa. Y simplemente un día mi mamá ya en casa, conectada a un respirador, me lo quitaban para ponerme nebulizaciones cada 2 horas. Y con mi hija al pie de la cama, agarrada de mis pies, porque sentía que también su papá se iba a morir. Entonces fue un proceso muy complicado. Y un día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Clau me está hablando de un producto canadiense, este, que a ella le ha servido, para ella y para César, y que quiere ver si a ti te puede servir, porque en realidad ella tampoco lo conoce al 100%.
pero si a ella le sirvió en una cosa, pues seguramente va a servir para otra, que es muy caro. Y me lo anticipa mi mamá porque yo soy súper, súper, súper incrédula. Soy la mujer más escéptica del mundo. Entonces, y aparte que yo no creo en las cosas maravillosas de la vida, ni mucho menos en los milagros. Entonces, y en ese momento peor. Claro. Entonces, mi mamá me empieza a trabajar mentalmente y me dice, es muy caro. Tú decides si lo tomas o no lo tomas, pero es carísimo y lo va a mandar por paquetería. Bueno, yo veo que mi mamá rompe unos sobrecitos con un polvo blanco y yo me quedé en mi interior. Estas desgraciadas me están dando droga. Polvo blanco y demás. No, man, esto es droga. Pues ¿cómo me voy a aliviar? Pues me van a dar droga. Pero yo no podía hablar, no podía emitir una palabra. No podía tomar un vaso porque no tenía fuerza ni capacidad pulmonar para hacerlo. No podía mover una mano a 5 centímetros de donde estaba puesta. Entonces mi mamá empieza con el vasito a bendecirlo y Señor de mío de no sé cuántos santos y quién sabe qué, que en nombre de Jesucristo, que le haga bien y que no sé qué, y me lo dan. Y que no lo toque la cuchara. Yo oía la legata que traían entre mi mamá y mis hermanas, que no lo toque metal y que, porque era algo nuevo para nosotros. Entonces me incorporan, se me viene la primera crisis antes del inmunocal porque no podía hacer ningún movimiento y me lo tomo. Todo me lo hacían en cama, me bañaban, me daban de comer, lo poco que podía comer, todo en cama porque no me podían levantar. A los 8 días empecé a incorporarme muy lentamente y mi mamá me arreglaba mis cosas para bañarme. A los 15 días de consumir inmunocal, 3 veces al día, y aparte del inmunocal, me daban Canutric, que después se convirtió en mi bebida de todos los días de cajón. Las 2 tapas de Canutric yo las ponía en mi botella de 1,5 litros de agua y durante todo el día era el agua que yo consumía. Entonces, mi mamá andaba ocupada, que entre que le daba vueltas a mi negocio, atendía a mi hija de 12 años y la casa, este, yo me levanté sola de la cama y me fui a bañar a la regadera. Seguía teniendo espasmos, crisis muy leves y me agarraba de la regadera, pero sentir que estaba parada y que estaba cayendo agua, yo dije, pues yo no sé si eso que me dieron es droga, pero bendito sea. El pronóstico que yo tenía era de recuperar mi voz hasta después de 2 años. Yo no hablaba, todo era señas. A los 22 días de consumir Inmunocal, yo empecé a hablar, lento, pausado, pero empecé a hablar y y empecé a retomar poco a poquito, por lo menos el valerme por mí misma. Al mes empecé a manejar. De repente se me olvidaba y me bajaba como cualquier persona rápido del carro y se me venían espasmos. Todos mis trabajadores, mi familia, los enseñaron a enconchar su mano para golpearme atrás los pulmones y superar la crisis. Entonces se me olvidaba, bajaba rápido y ¡boom! Le corría a alguien a desatorarme, decía yo, ¿no? Pero adicional, ya conociendo más el producto, yo empecé a tomar también, porque también Inmunotech tiene un producto maravilloso que me ayudó también para el tema de la depresión. Entonces me volví dependiente por el beneficio enorme que estaba trayendo a mi vida y a mi cuerpo, porque yo dije, bueno, me está aliviando los pulmones, pero no, en realidad Inmunocal no solamente me ayudó a recuperar la voz, a recuperar mi capacidad pulmonar, a recuperar mi vida, pero dejé de tomar omeprazol, que yo tomaba todos los días de cajón, levantándome, incluso pantoprazol, esoprazol, porque de todo me daban agruras, hasta de respirar Ujú. me daban agruras. Entonces me di cuenta que poco a poquito ya no se me hacía necesario el tomar el omeprazol, no lo volví a consumir. Mi pelo empezó a crecer más rápido, empecé la calidad de mi piel, incluso había gente que se atrevía a decirme que yo me veía mejor viuda que casada. Entonces, porque yo empecé a sentir mucha mejoría, bajé de peso, entonces me di cuenta de que lo tomé para una cosa, pero me alivió para otras. Y esa es mi experiencia en el tema de mis pulmones específicamente. Eh,
Obviamente lo mío fue un daño irreversible en mis pulmones. Sin embargo, el neumólogo que me atiende me dice que no se explica cómo pude recuperarme, porque incluso él estaba en el tercer piso y entonces yo no subí elevadores, no subí escaleras, él bajaba a darme consulta al primer piso. Entonces, cuando yo llego a su consultorio en una consulta y llego directamente a su puerta, él me dijo, pues, ¿a qué santo le rezas? Me dice, tú tienes una misión muy grande en esta vida porque no había forma de que tú te recuperaras en tan poco tiempo. Entonces yo iba con mis sobrecitos en mi bolsa. Le dije, mire, doctor, yo no sé si esto que estoy tomando Por ahí se te fue la tenga señal, algo que Leonie. ver. Por ahí de Lo repente se te fue la señal un revisó, poquito. lo analizó y no le dio risa. Sí. Luego revisa A ver, te voy a quitar la cámara, Leonie, un poquito. sobre que yo llevaba A ver inmunocal si, a ver si y así. me dijo, revisó el contenido. Me, A ver, Leonie, adelante, porque por ahí ah, se te fue un poco la señal. sí, sí, gracias. Les decía que cuando yo llego a la puerta del consultorio del doctor, sin necesidad de que él bajara 3 pisos para valorarme, porque él me conectaba a un respirador, a una computadora y medía mi capacidad pulmonar. Entonces, él tenía la necesidad de bajar todo el equipo para hacer esa maniobra de valoración. Entonces, cuando yo llego a esa consulta y llego directamente a su puerta, el doctor no lo podía creer y me empezó a decir que a qué santo le rezaba. Me dijo, sabes que tú tienes una misión muy importante en esta vida porque no es posible que en el estado en el que estabas te encuentres ahora así, ni siquiera caminando. Entonces yo saco mis sobrecitos y pues le digo que eso es lo que yo estaba tomando, adicional al medicamento que él me estaba dando. Y cuando lo lee, porque se da la tarea de hacerlo, se sonrió y me dijo, pues claro que te iba a hacer bien. Dice, síguetelos tomando y aquí nos vemos en 15 días. Entonces, la verdad es que para mí, Inmunocal salvó mi vida y lo voy a decir siempre, porque tú sabes, Clau, que yo tengo el testimonio de mis pulmones, pero que tengo un testimonio de cáncer. Entonces, familiarmente nos hemos agarrado de Inmunocal, le dio calidad a mi padre en una etapa terminal, eh, a otros familiares a quien también pasaron por etapas difíciles de salud y que sus propios médicos sorprendidos nos han dicho que no se explican por qué vivieron esos últimos momentos en la forma en cómo lo hicieron. Porque, por ejemplo, a mi papá nos daban un pronóstico de que él iba a morir ahogado, asfixiado, porque tenía metástasis en sus pulmones. Incluso nos preparó el doctor para decirnos que iba a morir quizá de manera traumática, que había pacientes que incluso brincaban porque perder la capacidad de respirar es la muerte, sí, adicional a la de morir quemado, más traumática que existe en la humanidad. Y mi Así papá es. murió sereno, tranquilo, simplemente agarró, aspiró como un respiro muy profundo y quedó tranquilo. Su semblante fue de una muerte tranquila, que siempre vamos a agradecer a la vida y a Dios, y que por supuesto, lo hemos platicado, se lo atribuimos a la calidad de vida que él tenía. Y que aparte tomó a Inmunocal, creo que de manera, se aferró a Inmunocal, al punto de que cuando veía que se iba a acabar, como mi mamá también lo consumía, escondía sus sobres asegurando su dosis. O sea, la verdad es que se aferró a mi papá porque sabía el beneficio que le estaba teniendo. Entonces, no puede haber otra cosa porque no lo digo yo, lo dijeron los médicos. Entonces, pues ese es mi testimonio y agradezco mucho la oportunidad de compartirlo. Así es, Leonie. Para los que nos estén escuchando por primera vez, bueno, ¿qué es el inmunocal? El inmunocal es simplemente una nutrición y siempre hemos dicho que no es la panacea, no es el producto milagroso, pero increíblemente nosotros hemos vivido familiarmente, hemos vivido cosas que nos hacen enamorarnos de un proyecto, no solamente del inmunocal. Y
Sobre todo esta situación que acaba de platicar Eunice y que le agradezco mucho que lo haya tomado en cuenta. Yo no pensé que lo iba a hablar. Mi papá muere el día de ayer. Fue una situación ya muy complicada por algún tiempo y que, como lo acaba de decir ella, el inmunocal lo que le vino a traer es calidad de vida y que eso es el ejemplo de constante de lo importante que es que nosotros hablemos de esto con la humanidad. Hablé al principio sobre el agradecimiento que le tengo a la vida porque gracias también al inmunocal, no solamente en la parte del respirar de mi hermana, y que Eunice me lo puede corroborar, sino en la parte del cómo nuestras células también de la depresión, cómo están tan bajas de glutatión y cómo elevar el glutatión te permite tener una actitud diferente ante la vida. Eh, hoy, hoy, día eh, 11 de abril, después de un día de la muerte de nuestro padre, creo que corroboramos lo importante que es la prevención, lo importante que es mandar este mensaje y que hoy mi mamá lo toma, lo toma mi otra hermana, que yo le agradezco a la vida que me haya llegado este producto, este proyecto, pero sobre todo concientizar lo importante, Uni, que es de verdad la prevención. Lo importante que es llevar este mensaje a la humanidad y que no terminamos, no terminamos. Por eso este espacio es de agradecimiento. Mi papá nace un 10 de abril y muere un 10 de abril. Es como si el universo se hubiera alineado de una manera en el que él decide cuándo morir. Así que yo te agradezco, Euni. Gracias por este testimonio, gracias por traerlo a la mesa eh, y gracias por tu vida. No sé con qué te quieras despedir, Emily. Voy a poner la cámara un poquito tuya. Yo sé que tienes un poquito de problemas con el audio, pero esperemos que se vuelva a conectar. ¿Con qué te despides, Euni? ¿Con qué te despides? Yo sé que ahorita andas moviéndote por todos lados con situaciones que obviamente que se requieren en, en, en este final de mi papá. Así es. Pues mira, la verdad es que primero pues disculparme por la facha. No tengo la mejor cara el día de hoy, pero efectivamente lo que dices es bien importante. Creo que vivir en agradecimiento, esa es la mejor forma de vivir. Y yo agradezco por la vida de mi padre, agradezco por la que me dio a mí y agradezco por la que me resta por vivir. Y todos los días hay que trabajar para que el tiempo que nos toque valga la pena. Y creo que cuando tú trabajas en tu caso o, o, o cuando lo vives, vives algo que te puede permitir ayudar a los demás, creo que es una bendición, somos bendecidos y yo agradezco mucho por eso. Sé que de mi testimonio han surgido grandes historias de recuperación. No es un acto de fe. Había gente que se acercaba a mí y me decía que le agradecían a Dios y que habían tenido fe. La verdad es que sí, cuenta mucho la actitud, desde luego, pero esto no fue un acto de fe porque yo no la tuve cuando recibí Monocal por primera vez. Yo estaba renuente a que ese producto me iba a servir y este es un producto científico que hace ese milagro que tu cuerpo necesita y que ojalá y de verdad mucha gente lo crea, más allá de lo que pudiera representar económicamente adquirirlo o el beneficio económico que te pueda traer a tu bolsillo. El compartirlo es lo que realmente hace con tu cuerpo, lo que realmente hace con tu vida. Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada, nada, Así no hay es. nada si no tenemos salud. Y hay gente que prefiere y dice, prefiero viajar porque a lo mejor es el último viaje de mi vida, cuando habiendo consumido Inmunocal pudo haber tenido 10 viajes más, ¿no? Pero Exactamente. cuesta trabajo entenderlo. Entonces, yo agradezco siempre, siempre el que tú hayas tenido a bien compartirlo, haberlo enviado a mis manos. Y el hecho de venir de ti para mí implicaba una seguridad. El hecho de venir de ti era porque iba a ser algo bueno y nada más por eso lo tomé. Pero hoy, con independencia de eso, yo siempre lo voy a compartir. Estoy viva y tengo una calidad de vida que ni mis propios médicos pronosticaban. ¿Sí? Entonces, ojalá y tenga la oportunidad de seguirlo compartiendo para que le sirva a alguien más
como testimonio y pues nada, gracias Clau por darme la oportunidad y pues aquí voy a seguir hasta que mi tiempo y Dios y el destino así lo determine. Hablas de algo bien importante, Uni. Creo que es un mensaje en tu caso y en el de muchos testimonios que he tenido aquí en este espacio de que el inmunocal es caro. Y la pregunta es, ¿qué tan caro pagaste el precio de no poder respirar? Algo Así, tan que se escucha tan simple, pero que el decir no poder respirar es entre la vida y la muerte. Creo que el inmunocal es demasiado barato para lo que hizo en ti. Es demasiado barato para lo que hizo nuestro padre, es demasiado barato para lo que está haciendo con mi madre, que todo el mundo dice que qué es lo que se toma, porque si comparamos cómo está mi mamá y cómo están sus hermanas, bueno, ¿qué diferencia hay? La única total. diferencia es que ella toma el inmunocal. Así que gracias, Euni, gracias por este espacio, gracias por hacer el espacio, gracias por el esfuerzo, pero sobre todo gracias por ser mi hermana. Gracias. Igual. Gracias, gracias. Una bendición siempre tenerte. Igual, se te quiere. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse en este espacio. Discúlpenme, casi nunca lloramos, pero creo que es importante saber que vivimos en agradecimiento y en agradecimiento por tenernos y en agradecimiento por alguien que ya se fue. Cuídate mucho y nos Gracias, vemos en la próxima. Gracias gracias. a todos, que tengan excelente día y bueno, nos vemos en la próxima, en este mismo canal